Bienvenidos y bienvenida a otro episodio de La Mogolla. Hoy ando con Geraldo Miguel Enríquez, cofundador del libro 787. Me salvaron la vida un par de veces. Estuvimos hablando hace poquito. Como saben, yo terminé la tesis doctoral hace poco, ¿no? En junio. Y estoy en Las Vegas. Y entonces, obviamente, acá no voy a conseguir libros bien específicos, ¿no? Sobre la historia de Puerto Rico y libro 787 me salvaron la vida, de verdad que sí. Necesitaba unos libros a última hora y gracias a que ellos tienen esa librería virtual, pude conseguir varios libros que necesité y bien agradecido. ¿Cómo estás, Geraldo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Llegaron sano y salvo? No, el Llegaron muy correo no bien. te los Llegaron, tiró. Llegaron bien. Esa es la primera pregunta. llegaron bien, llegaron bien. Y te voy a decir algo, yo desde Puerto Rico yo envié, yo te diría como 13 cajas, ok, entre libros de mi novia y mío. Y algunas de ellas llegaron abiertas, ¿no? La Sí, gente averiguando qué había, pero ahí me di cuenta que no todo el mundo le gustan los libros. Llegaron toditos, nadie me robó nada. Y bien agradecido, mano, porque yo con los libros soy bien celoso y los cuido bien y eso. Así que, pero los tuyos llegaron bien. Los del libro llegaron bien. 787 llegaron muy bien, sí. Y Es con, curioso porque yo ah, siempre digo que nadie roba libros. Si tú dejas un libro en el carro, nadie te lo sí, roba, nadie te rompe el cristal y te lo roba. Pero si tú le das un libro a alguien cercano, te lo roba, no te lo devuelve. no te lo devuelve, hermano. No te lo devuelve. Qué irónico. Tú puedes dejarlo Sí, encima de la capota y ujú, miras y está ahí, pero se lo da así a mismo alguien es. cerca y no, ya, no lo perdiste. Mano, o le pasa algo al libro. Mira, yo tengo una situación con un mentor. Él me prestó un libro en el 2012 y entonces mi vieja, que paz descanse, cogía mis libros y los leía. Y entonces cogió ese libro específico que él me prestó, que de hecho, que él dice que fue escrito por un amigo de él de España, que él espera que gane el premio Nobel de la literatura en el futuro. Así de bueno es. Y estaba firmado por el autor, mano. Y la vieja lo leyó, la vieja muere y todavía no consigo el libro. Vaya. Todavía no encuentro el libro, mano. Pero sé que va a aparecer tarde o temprano. Y, mano, uno se siente mal porque yo soy bien celoso con los libros, ¿entiendes? Y entonces, siempre que hablo con él, me pregunta, como que a son de relajo, ¿no? Me pregunta, mira el libro, ¿hablaste con tu mami? A ver si, A ver si lo encontró. a ver si lo encontró, te dice dónde está. Pero, mano, ¿cómo comenzó este proyecto del libro 787? Mano, pues esto comienza Carlos Goico, que es el socio. Él durante 2016-2017 trabajaba por una compañía acá en Puerto Rico que Ujú. distribuía libros en las diferentes megatiendas. Cuando pasa el huracán, pues uno en el corte de personal, pues se fue Carlos, pero ya él estando allí tenía esta idea, Ujú. ya que se topaba con muchos autores de Puerto Rico, que había como esa necesidad de que hubiese una tienda online Sí, para poner los libros. Cuando pasa el huracán, que Carlos empieza a notar de que cada vez las noticias son, se va más puertorriqueño, se va más puertorriqueño. sí. Él en el desespero de que no tiene trabajo, nunca le dijeron para volver para Ujú. donde estaba, pues él me contacta como a mitad de octubre, a mitad o finales de octubre. Carlos y yo nos conocemos de hace años, pero por el fútbol. Ok, No manteníamos una comunicación, pero al haber jugado en equipo, pues nos tenemos en las redes sociales y él veía que yo ponía fotos de libros y de lo que yo estaba escribiendo. Y yo tengo un blog con mi pareja, en el cual ok. ella tira fotos y yo escribo. Y él me contacta con esta idea, de que mira, yo sé que esto es random, pero tengo esta idea de hacer una página online de libros de Puerto Rico, yo sé que te gusta leer, Ujú. y nada, nos reunimos. Esa primera reunión fue en un Pizza Hut random, porque yo no tenía luz, él sí tenía luz, pero no tenía internet. Nos reunimos en Pizza Hut, me empieza a hablar de la idea, y yo de primera hasta, yo como que me apunto. Sí, Él siempre me dijo, mira, no tengo mucha expectativa, yo no sé si esto va a generar, no va a generar. Y yo, mira, vamos para adelante. En ese momento yo todavía estaba en la universidad, yo estaba siendo coach de fútbol, so no había por qué decir que no. Mi tiempo estaba exacto. comprometido, pero podía dedicarle a la idea. Sí. Nos reunimos allí y allí mismo sacamos el nombre.
Habíamos pensado en coquí literario, mil cosas, mil nombres que Ajá, mezclara sí, Puerto Rico con libros, y al final decidimos libro 787, porque pues el cheat code, ya conocemos gente que vive en Estados Unidos hace 20 o 10 años atrás y todavía tienen exacto. el 787 como su número, y era una manera más corta y rápida de reconocer de que los libros iban a ser de acá. So, ahí empezamos en octubre, y ya en la segunda reunión que empezamos a Sí. hacer la página web, que Carlos, el complemento de nosotros es que Carlos es bien de negocio y yo soy más de libro, y eso los complementa un montón. So, ya Carlos sabía en qué plataformas hacer la página online, ya yo estaba entonces contactando pues diferentes mis libros, yo buscaba los emails de los autores o los emails de la editorial para entonces enviarle un email con la propuesta. Pero nos habíamos dicho que queremos lanzar diciembre 5 de ese mismo año, ese mismo Mm, 2017, para aprovechar las ventas de Navidad y darle un empujoncito al negocio. claro. So, una semana antes, mientras estábamos en ese lapso de tiempo, pues muchos autores que Carlos llegó a conocer donde trabajaba antes, pues le dieron sus libros, y las editoriales grandes nos vinieron a contestar una Ok. semana antes de que Publicaciones Puertorriqueñas del ICP nos contaron una semana antes. Como yo estaba estudiando, me quedé en Ponce, pero Carlos subió, se reunió con ellos, y ese Ujú. fin de semana, eso era un diciembre 5 que martes, ese fin de semana estuvimos nosotros subiendo libros, subiendo porque nos dieron el catálogo, nos dijeron que sí, subiendo libros, y la página se abrió como que oficialmente ese diciembre 5 como a las 3 de la tarde, algo así, fue que pusimos todo en las redes, aunque ya la habíamos abierto y habíamos puesto cositas, pero ese oficial fue como a las 3 de la tarde, ese 5 de diciembre. Y Ok. de ahí para adelante, gesto de historia. Wow, entonces eso te quería preguntar. Ahora estoy curioso, estudiaste en Ponce, Sí, pues Ponce. UPR de Ponce, yo también. Yo me ¿Ah, sí? gradué de allí de mercadeo, sí, en el 2012. Ah, Qué pues tú casualidad. saliendo y yo entrando en el 2013. Y tú entrando. Ok, qué chévere. Chévere. Entonces, esa es la curiosidad que yo tenía. Yo no sabía si ustedes tenían un almacén de libros o era que tenían contacto con diferentes editoriales en Puerto Rico que le proveían la venta del libro y ustedes se ganaban un porcentaje y así podían enviarlo inmediatamente. ¿Cómo es Eh, el al, viaje ese? prin- Al principio, Ujú, ahora las cosas han cambiado, pero no tanto a como es al principio. Al principio sí teníamos libros de algunos autores independientes que nos los daban, pero en el caso de las editoriales o en el ujú, caso del Instituto de Cultura, eh, era que ellos tenían el catálogo, nos los daban, y cada vez que se vende un libro, al principio nosotros estábamos en Ponce y lo que hacíamos era que subíamos 2 veces en semana a San Juan a buscar todo lo que se había vendido de un listado que le enviamos, y lo bajábamos a Ponce, empacábamos en Ponce y lo enviábamos desde Ponce a sus diferentes destinos. Cuando la cosa empezó a crecer, que también aplicamos a diferentes programas que nos dieron incentivos ujú. para ayudarnos, pues eso lo que nos hace es que nos movemos a San Juan. Carlos empieza a moverse a San Juan, se mueve en el 2000, como en febrero o marzo de 2018, Carlos se mueve a San Juan, y Ujú, cuando yo me gradué en mayo, ese verano también me muevo a San Juan, porque ya todas las editoriales y todo estaba acá en San Juan, so es más fácil y claro. recoger más rápido a que si yo iba un viernes y me faltaba un libro o no me lo tenían, pues tenía que esperar el próximo martes, y la orden, qué sé yo, fue un martes, o yo llevaba una semana esperando. So, para poder agilizar todo, pues nos movimos todas las operaciones a San Juan. Ok. Y cuando te digo que las cosas siguen igual y a la vez no, es en el sentido de que, como que era, autores independientes nos siguen dando libros y los almacenamos. Sí. Las editoriales grandes pues siguen teniendo su inventario y nosotros lo buscamos, que lo que hacemos es una logística y hacemos una ruta y lo buscamos 4 veces en semana. Ok. Y lo otro es que nosotros ahora compramos inventario, pero de afuera. Eso es lo único extra. Pero la esencia de tener libros de autores independientes y de buscarlos en las editoriales grandes sigue siendo la misma de cómo Ok. empezamos. Y eso de vender el libro de afuera, ¿les ha salvado a ustedes la incertidumbre de que no van a tener los libros a tiempo en las editoriales locales? ¿Han visto una mejoría en eso? ¿En qué sentido? En los libros que nosotros compramos, Exacto, pues, de afuera, porque mencionaste algo de que consiguen libros de afuera. sí, pero esos Ajá, libros, nosotros vamos a ponerles, hacemos un inventario, hacemos un pedido ujú. y ponemos ese inventario exacto. De que Ok, si tenemos cinco, tenemos cinco. Y entiendo. es porque los tenemos en la oficina.
Ok, Si llega a perfecto. cero, pues o se piden de nuevo, o simplemente, mira, este libro tardó en venderse, eso no es tan, no es, mucha gente como que no lo está buscando tanto, pues no lo Ujú. pedimos, pedimos otro. So, en ese sentido, no se tarda porque lo tenemos allí. Inclusive, esto se lo envío más rápido porque si tú haces un pedido fuera después de la ruta y lo tengo allí y fuese nada más, te lo envío porque lo tengo ahí en la mano. Entiendo, Eh, pero ese entiendo. sí que está bastante contado y se hizo al principio, esos libros hispanos, Ujú. pues Carlos y yo pues como que ya los añadimos, porque pues Libro 77 es de Puerto Rico. Exacto. Entonces tenemos esa duda de si Ujú, añadir libros de afuera iba a causar un tipo de discordia en la gente, ujú. porque no, mira, esta página es de Puerto Rico nada más, pero la realidad es que no. La realidad es que las personas apreciaron mucho de que trajéramos otro tipo de libros de literatura hispana, Claro, porque pues al final del día lo que a la gente le gusta es leer. Pues mientras claro. más tú le proveas, pues mejor, porque más tienes para escoger. Así mismo es. Y cuando uno va a una librería en Puerto Rico, nota, ¿no? Que hay libros de otros lugares también, que no, Sí, no se basan nada más en la isla como tal. Y es como tú dices, cada cual le gusta leer de diferentes temas, ¿no? O diferentes autores de otros países, que eso está muy bien. Y tampoco crea una discordia en la identidad, ¿no? no, Porque no, exacto. te estás identificando como una librería virtual desde Puerto Rico. Tengo libros de Puerto Rico, pero también tengo X y Y. ¿Ve? Y me Exacto. gusta, ¿sabe qué me gustó, mano? La diversificación en los productos. Me gustan los hoodies, los stickers también, las Ajá. tazas. Eso está muy bien. Eso está muy bien. A mí me encantó el hoodie ese, yo lo tengo ahí. Lo que pasa es que acá Está ya caliente, está está caliente. caliente. 7 de la mañana, miro el aire central y ya estaba casi a 90 y pico de grados. Nada, ¿Entiendes? Acá eso es a fuego, sí. Ahora se supone que se pone un poquito más frío por las noches, ¿no? Porque estamos llegando ya a otoño, pero se pone bien a fuego. En verano estuvo a 117 grados el 9 de julio. No se me olvida, diantre. mano. No se me olvida. No se me olvida. Entonces el hoodie me lo pongo cuando hace frío en la casa o lo que sea, lo tengo por ahí. O vas para el cine, vas a hacer algo en un sitio que sabes que Exacto, hay aire, pues tú das a ponértelo. exacto, exacto. Los aviones, cuando viajo Ajá. lo utilizo bastante. Fui a Buffalo, Nueva York 2 veces en estos últimos meses y entonces pues me lo puse porque los aviones se pone bien, bien frío y uno quiere dormir tranquilo, tú sabes. Eh, y nada, hermano, ¿y qué planes así tienen en el futuro? ¿Qué están viendo que puedas contarnos, no? Que quieren ejecutar ahora para seguir estable y seguir creciendo. Pues mira, nosotros hemos visto muchas deficiencias en la industria como tal. Ujú. Como estaba contando ahorita, la industria de libros en Puerto Rico tiene como que un gap. Llegó en un punto y ahí se quedó y se quedó tradicional. La diferencia de tú ves la industria de libros en otros países y Sí, ves más movida hacia, qué sé yo, hacia ebooks, hacia audiobooks, otro tipo de movidas. Hay mucha presencia online, tú sí. ves las redes son bien movidas. Ujú, Viendo eso, nosotros lo primero que hicimos, de las cosas que pensamos era como que, abrimos nosotros un local, porque donde nosotros estamos ahora es bastante grande. Pero ujú. después hicimos la matemática, pensamos todo y dijimos, mira, mejor no. Mejor esa área, no la tocamos por ahora, vamos a invertir todo esto en la editorial. Que ahora en diciembre nosotros vamos a lanzar el primer libro. Los Brutal, detalles ya lo sabrás eventualmente, pero nos brutal. estamos moviendo hacia ese lado, viéndolo, cogiendo de ejemplo de las plataformas como Netflix, que Ujú. está creando su propio contenido y tú le sacas más ganancia a tu propio contenido, porque el de nosotros vender libros de autores independientes y o de las editoriales, pues nosotros le sabemos 1%. O al Sí. nosotros vender nuestra propia mercancía, por ejemplo, el hoodie, el por ciento es para nosotros. Y ahora al vender, pues, al movernos en la editorial, el tener las piezas clave como una editora, como tener las piezas clave de una persona que haga portada y haga la cuadernación del Ujú. libro y saber dónde imprimirlo, pues dijimos, mira, vamos a empezar a hacer libros, que sabemos que hay el potencial en Puerto Rico para crear ya sea ficción o no ficción, las Sí. historias están, lo que falta es esa, esa, esa maquinaria que esté detrás del libro, no simplemente se publicó y ya y que se venda solo, sino pasamos el trabajo de publicarlo, de Ujú. editarlo, de publicarlo y qué viene después.
qué plan de Exacto. medios, qué vamos a hacer para que el libro se venda más y llame la atención. Que al igual que la industria a nivel de vender libros, también en la industria editorial, también hay deficiencias que las vemos. Sobre estos Sí, años hemos notado deficiencias en ambas partes y tanto en la industria de libros la hemos sabido mejorar y ahora en la industria editorial, pues ya sabemos, ok, falta aquí, falta acá, pues eso nosotros nos vamos a encargar de que no pase cuando nosotros empezamos a publicar. O sea, ya a partir de diciembre sale la publicación, felicidades. ya se fue en presión, se supone que llegue como en octubre o en noviembre, y en diciembre ya tenemos el plan para lanzarlo, y ya desde noviembre, o finales de octubre, noviembre, ya empezamos con toda la promoción de cuál va a ser el libro, de quién es, voy a decir que es autora, de quién es la autora y Qué lindo. todo, porque Sí, hay un plan, tiene que haber un plan, no claro. simplemente escribir y publicar y ya, Es, porque tú lo que quieres es que, de cierta forma, el libro se vende y lo lean y hablen de él, porque si claro, no, claro. bueno, no se vende no se vende o nadie sabe o nadie se da la oportunidad de leerlo. Sí, sí, So, sí. ese es el plan. No es a largo plazo porque ya está hecho, ya empieza diciembre. Ajá. Y lo otro, que si el podcast sale sábado, so ya esto va a estar corriendo, es que la semana que viene vamos a lanzar una sección de ebooks con una Ok. compañía que nos contactó de Latinoamérica. So, vamos a tener ebooks en la página de diferentes países y también de bueno, algunos títulos tratan de Puerto Rico, pero no son, sí, sí son de autores de aquí, pero no son de editoriales de acá Entiendo, todavía. entiendo. Pero el plan es ir moviéndonos hacia allá y tener esa opción también, porque hay gente que le gusta leer en ebooks y punto. Está de todo. Mano, estoy bien alegre por ustedes, de verdad. No me esperaba esa noticia. Hace falta, mano, ese tipo de compromiso en Puerto Rico, porque las ineficiencias, como tú mencionas, han existido por mucho tiempo. Y entonces la cuestión es que la tecnología no espera por nadie. Ujú. Los cambios sociales a veces no van al mismo paso, ¿no? Que la tecnología, pero la juventud tiene muchas ideas y hay que, mano, hay veces que pues que las editoriales que existen o no sé, mano, las instituciones ya que existen en Puerto Rico, en otros lugares también, como que no creen, no invierten en lo que están invirtiendo en ellos mismos. Y me encanta la movida esa. Me encanta que comenzaron distribuyendo libros que existen ya, porque ustedes Ujú. tienen clásicos también en libro 787, pero al Sí. mismo tiempo ya están pensando en el próximo paso, ¿no? Me encanta eso, mano. Y hay mucha gente también que tiene el talento de escribir, pero no tiene el apoyo para publicar, obviamente, sus trabajos. Y hay mucho talento en Puerto Rico. Donde Sí, quiera es que yo eso. viaje, donde quiera que yo viaje, me lo dicen. Hay algo en Puerto Rico de que yo no sé qué tienen ustedes. En la música, tocan lo que sea. Es un país bien, una nación bien artística. Y yo creo que existe también en la literatura, ¿no? Porque noto también que están vendiendo mucho de literatura, ¿no? Ese es tu campo. Sí, sí, sí. Ese es tu campo. ¿Qué tú estudiaste en en la UPI de Ponce? Psicología, no Psicología, literatura. no No, literatura. literatura, no, no. Mira, yo, mano, yo estudié mercadeo y terminé estudiando La historia. historia. Tú sabes, había gente que decía que estaba loco, porque a veces uno en la juventud, obviamente, pues no estaba bien enfocado, ¿ves? Esa era mi situación. Pero habían profesoras, le agradezco a la doctora María Miranda, que vio el potencial en mí y dos o tres amistades también que me lo decían, mentores que llegaron a mi vida y aquí estamos, que lo que uno estudia no define a uno, como tuvimos la Eh, conversación anteriormente. sí, ¿Ves? literal, literal. Eso no Yo estoy de define a acuerdo en uno. eso. Sí, No sí, te mano, pero ayuda, es como, me alegra mucho eso de los ebooks y que van a ser una editorial como tal. No tan solo vender libros, sino que vamos también a publicar libros. Eso está muy bien, mano. sí, Felicidades. porque, gracias, gracias, Sí. porque la visión de nosotros, eh, más interna, Ujú, al nivel de editorial, es crear una relación con quienes estamos publicando. ujú. El tú hablar con la persona, el crear un bonding, crear un vínculo, el tú hablar con la persona, hablar sobre su obra, cuestionarle la obra cuando se le está editando, aconsejarle, escucharle, qué es lo que quiere hacer, y después de eso ir llevándolo de la mano a las diferentes etapas de mercadeo y por ahí para abajo, es eso. Ahí cuando tú creas un vínculo, las cosas fluyen mejor. Tú como editorial te sientes cool porque estás ayudando a alguien
y la persona como escritora se siente satisfecha porque es como que más allá de simplemente son personas que me están editando y publicando, son de cierta forma amistades literarias que estamos ahí viendo qué hacer para que el libro se venda más. Todo ese vínculo nos es bien muy importante. Y eso ayuda también más porque ella se va a sentir más motivada a presentar los libros, ya sea en las presentaciones o en Claro, televisión, donde sea que vaya, más claro, motivada porque mira, tengo un equipo que estuvo conmigo desde el principio exacto, y mira lo que hicimos, lo pudimos publicar. exacto. Y es un logro brutal, tanto para Sí, ustedes como para la autora. Y la sí, cuestión es también es que si no hay el apoyo para la persona que está escribiendo, obviamente el libro no se mueve. Por eso habías mencionado anteriormente de que los planes, no, la planificación, esto conlleva mucha planificación, mano, de antemano, sí, sí, para poder sí, lograr ciertas cosas. Por eso las editoriales son bien quisquillosas, ¿no? En quién van a publicar y a quién van a escoger. Pero los veo a ustedes con una exactamente. visión bien clara, mano. Una visión bien clara. Es cuestión de trabajarlo. Y es lo que tú dices, el nosotros, de cierta forma, en todo, llegamos a Ujú, un tope. No llegar de 1 a 100 es fácil, pero llegar de 100 a 200 tarda un poco más, tarda un exacto. poco más. Y eso es lo que nos hace a nosotros cuestionarnos y decir, ok, ¿qué vamos a hacer? Porque no podemos seguir haciendo lo mismo por los años de los años, porque ya a raíz de la pandemia, pues ya hay otras librerías online. Exacto. Pues nosotros no nos podemos quedar en lo mismo. Quizás tenemos una comunidad y tenemos mucha gente que nos apoya, qué sé yo, pero llegará el punto en que van a haber tantas online, porque es bien fácil montarla. Eso es, lo montaste y ya. So, va a llegar el punto en que va a haber tantas que de cierta forma pues, se van a ir diversificando la Claro. clientela. Se va a ir, porque no, nosotros no tenemos ahí un contrato de que no, nos compran nosotros nada más. So, ¿qué más podemos hacer para que, y así ha sido a través de nuestro transcurso? Primero eran libros, después se añadieron DVD, después se añadieron las tazas, el hoodie, los stickers, los Ujú. bookmarks. Ahora, eventualmente, yo espero que esta semana que esto salió sábado, yo espero que la semana anterior pues haya salido lo de los ebooks, porque ya lo estábamos montando. Ajá. La editorial viene en diciembre, eso, y después de eso, no sé. Pero por ahí vamos, seguimos inventando, porque no nos podemos quedar estancados. Tienen la mentalidad competitiva también, porque entienden y tienen presente de que, ok, ahora la realidad es que lo virtual está cogiendo más auge todavía, en vez por Ujú, lado de la pandemia. Pero suerte que ya tenemos un plan, ¿no? Porque estamos concentrados en nosotros, estamos concentrados en ver cómo diversificarnos y lo demás. Y eso pues le va a dar una ventaja brutal en la cuestión de la competencia, ¿ves? Y tienen también, mantienen esos seguidores fieles. Es una cosa bien linda, mano. Y, mano, te tenía esa pregunta con relación a los autores, porque mencionaste editorial y lo demás y no sabía si iban a estar pues considerando autores que no han publicado todavía. Y entonces ese es el viaje, ¿no? Porque me mencionas que van a publicar un autor, así que me alegra eso mucho también, mano, porque yo en lo personal estoy en ese proceso, ¿ves? De convertir la tesis en un libro. Y entonces, ok. pues, uno pensando y uno escucha las historias, mano. A mí no me gusta criticar a nadie ni lo demás, pero la verdad, hija de Dios, y con eso no se jode, tú sabes. Y la cuestión es que hay mucha pillería, mano. De verdad, hay Ujú, actores que se me quejan. Mira, yo estoy ahora estoy publicando independiente porque me roban el dinero. O sabemos que le entregamos 1,000 copias, que hay 1,000 copias en la librería, entonces no sé cuántas se vendieron, no se han comunicado conmigo hace un año, nunca he generado ningún tipo de incentivo y han pasado ya 10 años de la publicación. ¿Okay? Estos son profesores y profesoras que me hablan sobre esto, personas ya preparadas, ¿no? Que tienen ya una trayectoria, mano, y un resumen. También sucede de que publican el libro, sale la segunda, la tercera edición y el autor no ve dinero en lo absoluto, ¿no? Hay Por mucha, hay eso te mucha cosa digo, sucediendo bien seria. por eso te digo que nos vemos, todas esas deficiencias las hemos visto. Se supone que Exacto. nada de eso pase. Se Se supone que supone nada que de no se eso, nos pase, exacto. se supone que nada de eso pase. Así mismo es. So, pero no sé del área del autor, pues no sé qué contrato firmó, si lo leyó o no lo leyó, si Sí, firmó sí, contrato eso. o no firmó. So, Exacto. de ahí no sabemos, pero sí sabemos qué ha pasado.
Todas esas cosas nosotros tenemos en lista de que, mira, esto no se supone que pase. La persona estuvo, que sí, en el caso de nuestra autora, escribió 2 meses el manuscrito, cuando nos lo dio, que nos contactó, pues la arreglamos, estuvimos ahí varios meses, vamos a ponerle unos 4, 5, 6 meses trabajando con la obra. Claro. So, tú me vas a decir a mí que esa persona estuvo 6 meses trabajando en la obra, se publica el libro, se venden 1000 y pico copias, se venden 500, lo que sea que se venda, y no gana nada. So, usted ese trabajo, por más que le guste escribir y por más que haya querido publicar en tu caso, esa tesis, pues, pero es trabajo y tú tienes que pagarle, no hay break. No hay break. Exacto. Esto es cosa seria. Es cosa seria. Sí, es serio, porque no hace sentido. Lo que sea que haya pasado con el dinero, tienes que darle dinero, no hay break. Si quedaron en un acuerdo, haya sido verbal o escrito, tienes que darle dinero, no. No, y los casos que yo te digo, y los ejemplos que te mencioné, son personas serias, ¿no? Que han firmado contratos. Hay gente que pichea. Mucha gente que pichea, mira, me quedo yo de profesor y olvídate. Eso yo lo publiqué porque es lamentable porque esas personas son fuentes también, ¿no? Esas personas tienen mucho por ofrecer y a veces la negligencia, ¿no? Dentro de los negocios trastorna, mano, esa persona y entonces le pierde el cariño al arte de escribir, le pierde las ganas de publicar, entonces perdemos nosotros como sociedad también. ¿Me entiendes? Porque no hay ningún tipo de dinámica, mano, entre la publicación, el aprendizaje, ya sea por negligencia o por lo que sea que pasa. Ineficiencia en los negocios, está brutal, de verdad. No había pensado en eso, en ese sentido de que si hay mucho libro de historia de Puerto Rico o hay libros no ficción, hay bastante, pero ¿cuántos de esas personas quizás publicaron 1 o 2 veces y dijeron, mira, en verdad no vale la pena? La mayoría. Y tenían ahí un montón de temas porque yo conozco a varios de historiadores y eso es lo que a ellos les gusta. A ellos les gusta investigar, ellos son como unos Sherlock Holmes, te pasan por ahí de biblioteca en biblioteca buscando por placer. Y eso es, escriben y lo tienen consigo y es porque le quieren saber de ese tema y muchos de ellos quizás lo publican un par de años después porque dijeron, mira, mi hijo me dijo, mi sobrino también, mi esposa, todo el mundo, y lo publiqué. Pero estuve años con eso ahí en la gaveta porque, qué sé yo, hay no me atreví a publicar. muchos proyectos engavetados. La mayoría, porque hay mucha gente que se gradúa. Hay mucha gente que se gradúa y para graduarse tienen que, obviamente, defender la tesis y pasarla, ¿no? Pasar ese proceso. Ahora, la responsabilidad, ¿no? De las personas que hacen el doctorado en la mayoría de los campos, pero vamos a hablar de historia, que eso es de lo que te puedo hablar. Tú tienes que brindar una investigación novel, mano, que abra camino, aunque sea del mismo tema que se ha tocado en el pasado, pero es un ángulo distinto. Descubrí esto que contradice a lo que dijo aquel. ¿Me entiendes? Y tengo bastante evidencia para apoyar esos argumentos. Entonces eso abre camino. ¿Ves? Y es muy importante, ¿no? Para que la nación siga creciendo y se conozca ella misma. Porque hay montones de cosas que suceden en Puerto Rico o en otros países que la gente misma ni se entera. ¿Entiendes? Y entonces es difícil, mano, de verdad. Si tú supieras que en la página de nosotros los libros que más se mueven son de historia. Si a la gente le interesa, hay interés. Porque, no sé, bueno, cuando sale un libro de ficción, sí. Pues depende también cómo sea el mercadeo detrás de ese libro o de quien lo escribió, depende mucho de eso, de cómo se mercadee para que se mueva. Sí. Pero el de no ficción se mueve solo, porque el título a veces lo dice todo y es como que yo estoy buscando esto. Sí. No importa, a veces no importa quién lo escribió, puede ser su primera publicación, puede ser hombre, mujer, lo que sea, no importa. Si el título de ese suceso histórico está ahí, ese es el título del libro, la gente lo compra porque llama la atención. Exacto. Es cautivador el título. Por eso los libros de historia en nuestra página se mueven más que los de ficción. Entiendo. Porque el de ficción, como te digo,
lleva un poquito más de trabajo porque tienes que darle a entender a la gente de qué trata, por qué lo escribiste, pero el de historia, los de Picó que dice 1998, la deja después de ya, se vendió La guerra solo. después de la guerra. Sí. Ya, bueno, es Picó, pero recientemente salió un libro que era, se me escapa el título, pero era de Albizu y la esposa. Se me escapa el título del libro como tal, pero se vendió solo. Se vendió Albizu solo. y la esposa, punto. No necesito decir más nada. Albizu es un apellido que cautiva rápido. Sí. Y ya, era él y la esposa, ese era el título del libro, ya, se vendió solo. Entonces eso es histórico. Y por eso los de historia se venden más rápido que los de ficción. Esa es la conclusión que llegamos nosotros. Sí, esa es la experiencia de ustedes. Ajá. Pero para mí la lógica es esa. Sí, porque la ficción uno tiene que... Adelante te tiene que gustar. Te tiene que gustar la ficción y a veces los que son bien conocedores, ¿no? de la ficción, pues a lo mejor saben quiénes son los autores y saben por dónde va ya con ver el libro. Pero no es fácil, es como tú dices, hay que dar una explicación. ¿No? El de historia, la explicación está dentro del libro, pero el título te deja saber lo suficiente como para que lo compres y te enteres, ¿no? Porque de verdad que hay títulos cautivadores. Y yo hablando del título nada más, pero si va arraigado a un autora que es conocida, se vende más todavía. Eso te iba a mencionar. Como el caso de Picó. Picó así se mismo vende solo. Que paz descanse. Que paz descanse, Picó. Mismo. Yo tengo, la única anécdota que tengo con Picó es que él iba mucho al Archivo General de Puerto Rico, allí en Puerta de Tierra. Y yo recuerdo, yo tenía una profesora, saludos a ella, doctora Evelyn Vélez, y decía, estudiante de historia que no vaya al Archivo General ni que se gradúe, de verdad. Pues deberían de ir. Es un ejercicio que hay que practicar, ¿no? Y entonces yo me llevé eso bien a pecho, mano, y yo iba. Eso está ahí en el viejo San Juan, no hay excusas como estudiante saliendo del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, bajo por allí y que no pare en el archivo. Esto hay que tomárselo en serio, ¿no? Para uno saber los procesos. Y entonces yo iba, aunque tenía que ir como quiera, ¿no? Investigando sobre la tesis, porque yo entré a la maestría en el centro y ya yo sabía más o menos lo que yo quería investigar. Y entonces me enamoré del tema y entonces tenía que aprender a cómo lidiar con eso, ¿no? Las pasiones y lo demás, porque a veces eso nubla el juicio y no encuentras lo que estás buscando bien, porque quizás no estás haciendo las preguntas adecuadas, ¿ves? Pero pasar por el archivo general fue un proceso bien bueno para mí. Y siempre que me apuntaba en la lista de personas que llegaban con el horario, tenías que dar tu licencia, siempre estaba el nombre de Fernando Picó. No fallaba, Geraldo, no fallaba que el nombre de ese hombre estuviera allí. Fernando Picó ya era el primero del día. Y a veces, pues, yo veía, decía 8:01 de la mañana. Era las 2 de la tarde y ese macho ahí, con la lupa. Y con la lupa y un montón de cajas y cosas. Y yo decía, mano, por eso es Fernando Picó. Por eso, y estamos hablando del historiador más, yo diría, más importante de Puerto Rico. ¿Sabes? El más que publicó, el más... O sea, esto en este campo no es bueno decir que... Ajá, es que publicó demasiado, mano, y era año tras año tras año. Y eran temas específicos. Bien específico, bien elaborado, bien investigado, escribía muy bien. Y entonces tú decías, wow, ¿cómo es posible que este señor todos los años tenga... Mira, Fernando Picó era tan eficiente que hasta después que falleció salieron libros nuevos de él. Ah, sí. Sí, dos más. Dos más que tenía ya listo, ¿no? Que las editoriales estaban preparando para publicar. Una cosa impresionante. Hay que agradecerle mucho a ese señor, ¿no? Entiendo que su fuerte era siglo XIX más que otra cosa, pero bien impresionante su ética de trabajo. Y ahí yo dije, mano, esta cuestión de la historia, esto es algo serio. Y la mayoría de las personas que se gradúan, lamentablemente, no tienen esa seriedad, no tienen ese compromiso y la sociedad termina perdiendo. Porque a lo mejor tú tienes una investigación novel, porque para graduarte obviamente tiene que ser algo innovador. Y, mano, salimos perdiendo y también la doctora, el doctor también salen perdiendo porque no publican. Y entonces tiene que ver mucho, mano, esto es multifactorial, ¿no? Tiene que ver mucho con la disciplina de la persona,
tiene que ver con la pasión que la persona quiere invertir en su trabajo, pero también tiene que ver con las editoriales. Y ahora está Amazon ofreciendo 60-70% del porcentaje, ¿no?, de las ganancias al autor para que publiquen con ellos. Es mucho más fácil y lo demás, pero hay que tener cuidado también con eso, porque también hay personas desesperadas, ¿me entiendes? Yo no quiero caer en esa trampa del desespero y publicar algo que pudo haber salido mejor. Hay que ser perfeccionista también en esto, tú sabes, así que es algo bien importante. Pero Fernando Picó, que paz descanse, de verdad lo recuerdo siempre allí con la lupa, mano. Y yo, ¿qué estará investigando este hombre? Tú Yo sabes. imagino que él filmaba ahí todos los días. Olvídate que yo mañana vengo para acá, déjame filmar la otra hoja que mañana yo voy a estar allí. ¿Sabes? A mí me contaron en el centro, mano, cuando él le dio un ataque al corazón una vez. Le dio el ataque al corazón en la Yupi, en Río Piedra. Llega la ambulancia para llevárselo. Y ellos dicen, él le dijo, mira, avancen con el proceso porque tengo que ir al archivo a tal hora, y cierran a las 4:30. Y yo, este hombre, su dedicación, mano, a la historia era como que más importante que la propia vida de él. Porque si dijo eso allí, yo confío en la persona que me contó eso, ¿ves? Así que mis respetos a él, de verdad. Yo pienso que si las personas supieran esta data que nosotros tenemos, de que mira, aquí se venden más libros de historia que otra cosa, porque a la gente le gusta, yo creo que se pompearían más a, mira, déjame publicar esto, o déjame pulirlo más, o déjame investigar esto otro que dejé guindando para publicarlo, porque realmente llaman la atención. Yo digo, no hay libro de historia que no se haya movido en la página. Yo lo que voy a hacer es, yo voy a tomar el compromiso, ¿no?, de que, como soy historiador también, de hecho, yo publiqué un artículo en uno de los libros que ustedes venden. Me alegró verlo visto allí, En Pies de Lucha. Y uno se siente bien, mano, porque hace un par de años atrás yo no pensaba en esto, de que iba a tener una publicación real por ahí, ¿no?, en la calle. Y entonces se titula En Pies de Lucha. Ese es el azul. El azul, sí. El azul bien grueso él. En Pies de Lucha. El grueso, sí. En Pies de Lucha, nuevas investigaciones históricas puertorriqueñas. Los editores son la doctora Evelyn Vélez y su esposo Carmelo Campos Cruz. O Cruz Campos. Eso lo publicó Mariana Editores, ahí en Ponce. Mariana Editores en Ponce. Saludos a ellos también. Mariana, sí. Bien bueno esa editorial. Creyeron en nosotros. A mí me invitó la profesora, ¿ves? Es una compilación de tesinas de estudiantes graduados y que todavía estaban estudiando del Centro de Estudios Avanzados. Entiendo que son 17 artículos. Ese editorial de Mariana Editores es bien específica también en sus temas. Sí. Y tiene muchos de historia y se mueven bastante bien por eso mismo, por lo que te estoy diciendo. Sí. Y son buenos editores también. Tienen una editora en la casa de ellos que, tú sabes, en su compañía, que es bien buena, bien rígida con la edición, y eso es bien importante, mano. Sí. La edición del trabajo como tal, porque el autor puede escribir lo que sea, o la autora en este caso que ustedes van a publicar, pero hay que editar eso también, ¿no? Ese trabajo hay que editarlo para que quede bien en la publicación. Eso es bien importante porque hay personas que están pendientes, que son profesionales, que van a estar buscando, ¿no? Y ahí pueden ustedes ganar mucho respeto, mano, que los respeten, porque para eso es que lo están haciendo también. Es bien importante que lo respeten porque eso va a aumentar ventas, eso aumenta clientes fieles, ¿no? Y también te puede conseguir más negocios en el futuro. Así que es algo bien importante. Eso es bien importante. Mariana Editores, sí, y 17 artículos hay ahí en ese libro, por eso es tan grueso. Diferentes temas sobre Puerto Rico y el Caribe. Entonces vengo por ahí con el mío, mano. Pronto estoy haciendo ya así, viene por ahí. Ya tengo la propuesta hecha, ya estoy moviéndome. Me estoy moviendo y ahora que tú mencionas eso, ya tengo otra opción. Podemos hablar después sobre eso. Pero sí, me estoy moviendo. Sí, te quería enseñar aquí los libros que ustedes venden que necesité con urgencia. Zumba, para ver si pego de qué va relacionada a tu tesis. Vamos a ver, ese ejercicio está interesante. Pues mira, lo escribió Fernando Bayrón Toro. Se titula Historia de las elecciones y los partidos políticos de Puerto Rico, 1809 al 2012. Okay.
Este es el libro. Sí, después yo le saco una foto y lo posteo en las redes. Ese libro durante las elecciones se movió como cosa loca. Sí. Sí. Sí, es bien importante porque Durante tiene esa, detalles bien específicos, ¿no? De todas las elecciones de Puerto Rico hasta ese año 2012, desde 1809. ¿Ok? Obviamente en Puerto Rico es una política bien compleja. No siempre se votaba por el gobernador ni nada, pero lo más complejo que yo noté, que yo tuve que hacer un diagrama, Gerardo, para poder entender los cambios, manos, que hubo entre los partidos políticos a principios del siglo XX. Si okay. nosotros pensamos que hay un arroz con huella ahora mismo en Puerto Rico políticamente, hay que leer este libro para darse cuenta, mano, de verdad que es una cosa bien compleja, que si Partido Unión se separó y se unió con aquel, o sea, habían partidos Sí, completamente contradictorios unos de otros, enemigos por años, que se unificaban, mano, para poder ganarle las elecciones a otro partido. Estamos hablando la del Partido clase, Republicano con el Partido Socialista, es un revolú brutal, brutal. Y eso obviamente pues demuestra la confusión política que tenemos los puertorriqueños y puertorriqueñas, ¿no? Se nota en la política, se nota en la política partidista, la confusión y la falta de educación política. Es una cosa seria, seria, seria. Pero interesante al mismo tiempo porque te demuestra los diferentes cambios, ¿no? Que han sucedido en Puerto Rico para desarrollar lo que tenemos hoy, que no es perfecto, sigue en confusión también, pero eso tiene un desarrollo, ¿eh? Y hay muchas familias envueltas, como Luis Muñoz Rivera, entonces llega Marín. Es bien, ajá. bien interesante, mano, bien interesante. ¿Y vas a decir algo sobre eso? Sobre el libro. No, de curiosidad de la gente que lee libros de historia, en tu caso, Ajá. ¿tú vas a un área en específica o te lo lees completo? Mira, depende. Depende. Si es algo que siento que tengo que leer el libro completo porque estoy buscando una información específica y al leer el índice, ya No sé que sabes no dónde lo voy a está? conseguir, tengo que leer el libro completo. Me pasa. Pero Ok, en este caso, en este libro, yo no me lo he leído completo porque ok, mi tesis es del año 1920 al 45 y entonces pues me basé en esos años buscando qué sucedió con los partidos. Ya mismo te explico ok. la tesis bien. Pues me fui específico a eso, ¿no? Aquí es bien fácil porque él organizó el libro muy bien, obviamente cronológicamente, Sí. Ah, y, exacto. y Sí, eso te ayudó. entonces eso me ayudó un montón. Y entonces el otro libro que necesité con urgencia, este me lo tuve que leer casi completo, se titula Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, el escenario regional. Editores son Jorge Rodríguez Beruf, me dio clases en la maestría, y José L. Bolívar Fresneda. No sé si lo Sí, reconoce. sí, 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 eso Sí, es de Callejón, sí, sí, de se vende. Callejón. Esta es la segunda parte. Hay una primera parte, pero no recuerdo qué pasó con la primera parte. Yo creo que ese fue el libro que mandé a pedir y no me llegó, pero este sí me llegó y me funcionó para lo que quería. Y Y tú, entonces me pues, ok, devolvieron el no, dinero aquel y pues está bien, lo compraré después. Después ok, para apoyar, ¿no? a Callejón y a Beruf, que me dio clase muy bueno, de los mejores profesores que me ha tocado. Pues compraré el libro después, pero no me podía abrumar, mano, porque tenía que terminar la tesis. Y entonces tenía que saber. Y entonces, como para contestarte la pregunta, mira, hay veces que necesito leer el libro completo. Hay un libro ahora mismo de Schomburg, del historiador de apellido Virela, que me lo leí completo, mano. Y fue que el director de tesis me lo recomendó a última hora. Me lo recomendó ya la tesis estando ya básicamente completa. Pero que es, mano, suerte que lo leí completo. Suerte que lo leí completo porque habían unas cartas de Arturo Alfonso Schomburg que él cita en ese libro que yo también cito en la tesis. Lo que pasa es que ese autor tenía una sola de las cartas. Yo tenía tres de ellas, ¿ves? Entonces complementa lo que yo estoy haciendo. ¿Entiendes? Entonces, suerte que me lo leí completo. Si no lo llego a leer completo, no consigo esa carta porque el autor no abunda mucho en ella. Simplemente la sí, menciona. estaba La ahí ya. menciona. Entonces, si no leo el libro, no me entero. Así que recomendación a personas que estén estudiando historia. Hay veces que hay que leerse el libro. Si tienes el tiempo, léelo, porque te vas a topar con cosas que uno mismo no se espera.
¿me entiendes? Que son bien importantes, que te pueden enriquecer la investigación. Sí. Así que intenta ahí, intenta adivinar. Si es del 20 al 45, buscaste política, a ver, buscaste la guerra. La es que esos años fueron bastante movidos. La gente cree Bien que no, movido, pero sí, fueron bien bien movido. movidos. No Sí, había, como estábamos recién invadidos, no estaba bastante estable el puerto. Había mucho cambio, había mucho cambio. muchos cambios. Entre culturales, ahora tú que mencionas, entre políticos, que lo mencionaste ya. Ujú. Estaban pasando esas guerras mundiales para terminar de completar el menuje. Exacto. Es complejo yo decirte de qué trata tu tesis. Sí, es bien complejo, es bien difícil. Y a veces uno tiene que leer cosas que no tienen que ver nada en lo absoluto con lo que estás haciendo, pero se complementa de alguna forma. Mira, el título de la tesis es Del panafricanismo al olvido, memorias de organizaciones afropuertorriqueñas 1920 al 45. No le iba a pegar nunca. Exacto, exacto. Ni yo mismo. A mí tú me haces esa pregunta de otra persona y no la voy a pegar porque sé cuán complejo es. A veces uno tiene que buscar cosas que no tienen que ver nada, mano, con lo que estás escribiendo, pero se complementa de alguna forma. O a lo mejor complementas con un capítulo de la tesis, ¿ves? Y no con la tesis entera. También es para tú también ponerte en contexto, más Ajá, allá de, si tú estás hablando, qué sé yo, de una familia de una casa, pues tú también sí, tienes que buscar cómo era la urbanización y cómo era el pueblo, para exacto, quizás darle más exacto, características a qué era lo que estaba pasando en esa casa. exacto, Yo exacto. estoy hablando como escritor. Como Pero, escritor, no, y estás por la línea, mano, de la investigación y de cómo construirla adecuadamente. Porque mira, ahora mismo el libro de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué lo necesité? Porque hablando de casas y hogares, yo utilicé mucho censos federales. ¿Ok? Yo ok, utilicé censos desde el 1910 hasta el 1945. ¿Ok? ok, Este, utilicé todos esos censos, mano. Entonces, ¿qué viene sucediendo? Que las organizaciones afropuertorriqueñas, la cual yo cubro, pues tienen miembros, obviamente. ¿Ve? Y estos miembros, pues, los conozco porque tengo los documentos institucionales de cada organización. Ahora, para yo saber quiénes son bien estas personas, déjame buscar los censos. ¿Ves? Y eso me lo recomendó el doctor Humberto García Muñiz en el 2017. Métete a Ancestry y busca los censos para que veas bien con quién estaban casados, si tenían hijos o no, cuál era su oficio, ¿ok? En qué trabajaban, dónde vivían. Y eso te puede decir un montón. Y efectivamente, mano, efectivamente, eso me abrió a mí las puertas bien brutal. Porque Ancestry tiene esa página y esa base de datos, tiene todo eso bien organizado. Fallan mucho en la cuestión de los nombres, pero uno le coge el piso, ¿no? Y va aprendiendo. Yo tuve que aprender a utilizar bien la página. Ahora me atrevo a buscar cualquier nombre y te lo consigo. Porque yo conseguí personas, mano, que se mudaron de San Kitts, de Virgen Gorda, ¿me entiendes? A Puerto Rico en el siglo XIX, a principios del siglo XX, ¿ves? Y ¿Y veía a dónde se mudaban. por qué se le llama la Panafricanismo, palabra? pues mira, Ajá, el panafricanismo es un movimiento tanto político como cultural, social y económico que tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de vida de todos los afrodescendientes, ¿ok? ok, Tanto en África continental como en la diáspora. ok, Entonces, los primeros actos de panafricanismo en la historia, se puede decir que la revolución haitiana tuvo mucho que ver, ya que Haití envió agentes, hermanos, encubiertos, como quien dice, a otras islas, ¿no? Para causar revueltas de esclavos. Se habla de que hubo ok, unas revueltas de esclavizados en Bayamón que fue influenciada por los haitianos, ¿ok? ok, Así que el que no sepa, Haití tiene mucho que ver, ¿no? Con eso. Y eso es panafricanista porque estoy tratando de mejorar, ¿no? La condición de vida de otros afrodescendientes o de otros grupos y otras familias afrodescendientes en otro lugar. ¿Ok? No ok, tan solo en Haití. Así que eso es panafricanismo, pero la palabra no existía en ese entonces. Entonces, en Inglaterra, para el siglo XVIII, hubo dos organizaciones que buscaban erradicar la esclavización a nivel mundial. ¿Ok? Y eran ok, académicos y afrodescendientes libertos, ¿ok? En Inglaterra. Y ahí es que se viene
a cocinar, ¿no? Comienza la cuestión del panafricanismo a nivel mundial de forma más política, más definida. Y entonces, pero el panafricanismo como tal explota de forma bien organizativa y bien revolucionaria con Marcus Garvey. No sé si has escuchado el nombre de Marcus Garvey. No me ¿No? sonó. Marcus Garvey fue un jamaiquino, okay, que fundó una organización en 1914 en Jamaica. Se llamaba, en inglés era Universal Negro Improvement Association and African Communities League. Okay. En español es pues, la Asociación Universal de Desarrollo Negro o la Asociación Universal del Mejoramiento del Negro. Entonces este señor pues funda esta organización en Jamaica en 1914, pero no ve un progreso bastante formidable, ¿no? En Jamaica, ya sea por la misma mentalidad colonizada, ¿no? En ese entonces Jamaica era colonia inglesa y él pues se muda a Harlem, en Nueva York. Okay. Harlem en ese entonces, entre 1918 hasta mediados del 30, era considerada la capital de la afrodescendencia a nivel mundial. ¿Okay? Había una revolución cultural, artística, política. Habían comunistas negros, socialistas, anarquistas, personas que no creían en la política, que simplemente eran artistas y músicos y lo demás. Pero había una riqueza bien brutal, man, un crecimiento brutal en Harlem. Y entonces él decidió pues sentarse allí y fundar de nuevo la organización de Harlem para la organización de la UNIA, que son las letras, ¿no? Las siglas en inglés, en Harlem para el 1916. Que viene sucediendo? Okay. Que para el 20 y poco antes del 20 ya habían boricuas allí. Habían boricuas allí. Y esta organización explota, mano. Explota al nivel de que tienen capítulos alrededor de todo el mundo. Australia tiene un capítulo, en Canadá había capítulos. Estados Unidos fue el país con más capítulos en el mundo. Luisiana era el estado, entiendo que tenía sus 60 y pico de capítulos, ¿ok? Si no me equivoco. Cuba tenía 52 capítulos de esta organización, ¿ok? Estamos hablando de principios del siglo XX, la propaganda que esta gente utilizó fue tan efectiva que se regó por todo el mundo, mano. En África había capítulos y el hombre nunca pisó África, ¿entiendes? Y entonces esa fue mi investigación de maestría. El panafricanismo y la Asociación Universal de Desarrollo Negro en Puerto Rico, 1920 al 22. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico hubo un capítulo en Santurce de esta organización y se intentó abrir otra en Ponce, pero fracasaron. Y entonces la de San Juan fracasó, entiendo ya a mediados de los años 20, ya había cerrado sus puertas. Y esa fue mi investigación de maestría. Ahora, yo quería expandirla, ¿no? En el doctorado. Y yo decía, mano, esta gente duró un par de años aquí. Hubo boricuas, obviamente, en el capítulo. Había un señor que se llamaba Jaime Benjamin Niles, que el papá era de St. Kitts, ¿okay? De San Cristóbal. Y entonces se mudó a un lugar en Ponce, le decían el Ponce inglés. San Kitts en ese entonces ya era colonia inglesa. Y se mudó a Ponce inglés porque había muchos episcopales allí y lo demás. Y entonces tuvo sus hijos en Puerto Rico. ¿Sabes a dónde en Ponce? Bueno, no saben dónde. En un sector se llama Ponce Inglés. Yo no creo que exista allá y no sé dónde esté específicamente en Ponce eso, pero habían ingleses, de hecho. Ingleses en Ponce. Yo soy de Ponce. Tú eres de Ponce, ok. Sí, yo, si decía, sabía, voy a preguntarle a mi abuelo a ver si lo conocía. Pregúntale, más. Pregúntale y después me tira, sí. Pues yo no sé dónde. No, es una investigación que debo de hacer después. ¿Dónde queda Ponce Inglés? A ver qué puedo hacer de ahí. El sitio donde él estaba se llamaba así. Ponce se llamaba así. Sí, era una comunidad que se llamaba Ponce Inglés. Sí. Le voy a preguntar. Y eran ingleses que eran terratenientes y trabajaban en la agricultura, mano, en la caña. Pero la corona española le permitió practicar su propia religión, ya que estaban obviamente invirtiendo en la isla y desarrollando negocios y lo demás. Y a eso atrajo pues afrodescendientes también de las islas buscando trabajo. Y entonces el papá de este señor de James Benjamin Niles era mecánico. Era mecánico y trabajaba en la agricultura. Entonces este señor James era boricua, aunque tenía nombre anglosajón, pero era boricua. Ajá. Y fue partícipe de la convención que tuvo la organización de Garvey en el Madison Square Garden y en otros lugares también en Nueva York, hablando sobre el lugar de donde provenían, ¿no? Mira, en Puerto Rico el problema que tenemos es que hay mucho racismo en el mundo laboral. O sea, se nos hace difícil conseguir trabajo. En la educación no tanto.
y entonces necesitamos un empuje sociopolítico para ver cómo podemos entonces nosotros progresar en la isla. Y por esa razón llegaron a Puerto Rico con un capítulo, ¿ves? Oficial, con lo que le llaman un chapter, ¿no? Con títulos y todo, porque habían divisiones no oficiales también. Y entonces eso me cautivó mucho, mano, la atención y me topé que habían otras organizaciones, como mencioné en el título, ¿no? De la tesis doctoral, que fueron influenciadas por ese capítulo, ya que Jaime o James Benjamin tuvo un hermano que se llamaba David Benjamin Telechea, nacido en Ponce, que fundó dos organizaciones aparte en Santurce, Asociación Arca Placentera y la Liga para promover el progreso de los negros en Puerto Rico. Una fue fundada en el 34 y otra fue fundada en el 39. Entonces yo me estoy topando con todo esto, mano, en los documentos institucionales, en el archivo general. Pero los censos, mano, me abrieron las puertas un montón, porque ahora yo sé que David era hermano de Jaime. Eso yo no lo sabía, ¿me entiendes? Y sabía que después Jaime muere y el hijo de Jaime lo cría a David. ¿Ves? Eso se nota en los censos, porque los nombres aparecen y dicen si es hijo, hija, sobrino, hermano, lo que sea. Todo eso aparece allí. Eran artesanos también. Ambos trabajaban en la fábrica de tabaco en Puerta de Tierra, donde hubo muchas huelgas, ¿no? Sindicales, por el abuso, ¿no? Laboral que había. Hermano, es un viaje brutal porque te sigue abriendo un montón de puertas. Entonces todo eso hay que organizarlo. Y el punto mío era nada. El punto mío era los censos. Los censos bregan un montón. Y ahí yo conseguí también censos federales, registros militares. Y ese era el punto que quería llegar, ¿no? En los registros militares me daba cuenta que ellos decían que eran negros. O si no, tachaban el negro y ponían africano. O sea, eso no se ve hoy día en Puerto Rico. Es bien raro verlo, ¿ves? Pero para la década del 20, ¿ok? Para la Primera Guerra Mundial, para el año 17, esta gente ya lo estaban escribiendo de esa forma. Y yo decía, estas personas se sienten afrodescendientes de verdad. Por eso fueron parte de estas organizaciones. Y no tenían miedo de decirlos en los censos ni decirlos en los registros militares, ¿ves? Pero los registros militares me llevaron a certificados de difusión, me llevaban a certificados de matrimonio. Yo me topé con uno que estaba casado con dos mujeres a la vez, tú sabes, con dos direcciones distintas, viviendo en San Juan, teniendo dos familias distintas, ¿ves? Y confirmaba que era la misma persona porque al buscar el nombre me llevaba a diferentes censos, a diferentes certificados y lo demás, y confirmaba con las direcciones que era la misma persona. Y ese tipo de, mano, y también me funcionó porque las firmas de estos miembros en sus artículos de incorporación eran las mismas que los registros militares. ¿Okay? Y entonces los registros militares de la Segunda Guerra Mundial están en color. Y se nota, mano, la dirección que era la misma que los documentos institucionales y la firma era la misma. Y yo confirmaba, esta persona es la misma que esta. Nació en la misma fecha, tiene la misma firma, vive en el mismo lugar, en los mismos años. No hay break. Y es una fuente primaria, ¿ves? Es una fuente primaria. Y entonces me topé con eso y decía, coño, los demás eran también militares. Y me topé que la mayoría lo fueron. Entonces yo decía, wow, eran todos militares. Estoy usando registros militares, lo tengo que mencionar. Y una de las organizaciones se llamaba Booker T. Washington Sporting Club. Eso a mí me voló la cabeza. No sé si sabes quién es Booker T. Washington. No, Booker T. Washington era otro panafricanista de a principios del siglo XX. Te diría que era el afrodescendiente más poderoso del mundo en la transición del siglo XIX al XX. ¿Okay? Era una persona que fundó el Instituto Tuskegee en Alabama. Esto era es como decir un colegio técnico que preparaban a la gente, ¿no? A nivel industrial para poder mejorar las condiciones de vida de los negros en Estados Unidos y enseñarles diferentes técnicas, ¿no? Carpintería, mecánica, porque él pensaba que la única manera en que el afrodescendiente iba a ser respetado en los Estados Unidos era elevando su educación técnica e industrial. ¿Ok? Por eso fundó esta universidad. Ahora mismo continúa, ¿sabes? Es la universidad oficial de Tuskegee, Alabama. Ahora, el presidente McKinley
visitó el campus. Teodoro Roosevelt lo invitó a la Casa Blanca, bebió té con la reina de Inglaterra, ¿me entiendes? Claro, se los conocía a todos. Sí, conocía a medio mundo, entonces era un hombre bien poderoso. Y este señor pues influyó mucho en Garvey, ¿ok? Lo que pasa es que Garvey fue bien rabioso, fue anticolonial y también yo creo que no ha habido un panafricanista más con una técnica tan fuerte, mano, tan formidable en la cuestión de la organización. Este señor organizando era otra cosa. Era otra cosa, porque para principios del siglo XX tú tener capítulos en Australia, o sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No había internet, la gente no usaba tanto el teléfono, ¿me entiendes? Y como quiera se organizaron al punto que llegaron a ese nivel. Tenían navíos, llegaron a tener 3, tenían un periódico, se le llamaban The Negro World, el mundo negro, y tenían columnas en español y en francés también. ¿Ves? Estaban bien Todo organizados. un movimiento, era todo Un un movimiento de movimiento 7 completo. pares. Sí. República Dominicana llegó a tener 11 capítulos. Yo ¿Me entiendes? nunca llegué a escuchar de esto. Sí, So, mano. ya Por eso, pues, asumo si me que tu interesó a mí, libro, pues tengo que bregar con él yo y pienso publicarlo. que va a llamar la atención. Porque Sí, sí, con todo el movimiento que hay actualmente, sí. que ninguna de estas organizaciones, ya sea de gente negra, ya sea Ujú. de gente de la comunidad LGBTQ, no se quedan callados. No se quedan No se quedan callados. callados. Esos temas llaman la atención. Al estas comunidades ver un libro así, de que Ujú. mira, ya a principios del 20 se están organizando de esta forma y mira todo lo que estaban logrando, va a llamar la atención. Exacto, exacto. Y mire, esa negligencia que tú hablas de las editoriales existe también en los académicos. Existe en los Ok. académicos también, porque mira, hay académicos que llevan 40 años, 30 años en la academia, publicando libros, han dado clases tanto en Puerto Rico como en la diáspora, personas bien preparadas y tienen a veces no quiero decir poca vergüenza, pero ya lo dije, la poca La mala vergüenza de decir, costumbre. mano, la mala costumbre de que como no han leído sobre algo, se creen que no existe. Y yo me topé Claro. con el caso de que la maestría, yo les decía a ellos, mira, yo quiero estudiar el panafricanismo en Puerto Rico, hubo ¿sabes? No, eso no tiene fuentes primarias, no vas a poder, ¿sabes? Eso no lo hubo aquí en Puerto Rico. Y suerte que yo soy rebelde así, mano. Yo dije, mano, no, esto es cuestión de buscar, el que busca encuentra. Para eso estoy aquí y ¿Y conseguí que, cómo tú supiste de primera de ese tema? pues mira, en el 2013 estaba escuchando a un psicólogo de Filadelfia en un seminario por YouTube y él es bien garveyista, ¿no? Que es seguidor de Garvey y de la política panafricanista de Garvey. Y ¿Y de esa entonces, tú sabías de esa o no tampoco? tampoco, ahí fue que yo me enteré Ah, de Garvey, ok, me enteré de ok. lo que era panafricanismo. No había comenzado la maestría yo la comencé en 2015. Esto fue Ok. 2013. Y entonces dice, mano, y esto en el Caribe tuvo su auge. Cuba y Puerto ¿Y tú? Rico fueron las islas que más apoyaron la organización de Garvey en el Caribe. Y ¿Y yo, tú? ven acá. Tú sabes, yo vengo de Puerto Rico y consideraba que sabía de historia, ¿ves? Pero no sabía esa, no sabía esa. Ujú. Y entonces me puse a investigar y me topé con que Cuba sí tuvo un apoyo brutal. No, la organización tuvo un apoyo brutal de Cuba, pero en Puerto Rico no. En Puerto Rico fue un solo capítulo y no tuvo un auge que digamos muy grande y entonces hubo mucha desorganización dentro de la organización como tal, del capítulo. Hubo choques culturales entre los miembros que venían de afuera con los de Puerto Rico y entonces pasaron ciertas cosas que pues que los llevaron al fracaso, ¿no? Y esa es la investigación que publiqué en Pies de Lucha. Ahora, Ok. mano, no es por nada, pero los autores somos bien quisquillosos, bien maniáticos. Yo lo leo ahora y no lo quiero ni leer, mano, no me gusta. Porque uno mejora, ¿ves? Uno mejora. Sí, Me sí, imagino que eres igual, me imagino que eres igual, lees lo que escribiste hace 5 años atrás y no, a lo mejor no te sientes sí. satisfecho con el trabajo. Pero nada, es cuestión de Pero ahí parirlo, tú ves que tú creces. Ahí que es que crece. tú notas. Exacto, exacto. Si pasan 5 o 10 años y tú Sí, estás dibujando o escribiendo o cantando lo mismo, exacto. eh, no sé, es imposible. Tienes Es problemas, imposible. tienes problemas. Es como Ujú. pues te quedaste en un tope. No quisiste jetarte hacia algo más.
Exacto. Y yo decía, mira, si pude probar que esta organización sí existió en Puerto Rico, tengo 14 fuentes primarias para probarlo. ¿Qué habrá pasado después? ¿Qué habrá pasado después? Entonces, hay un autor, un historiador, él también se llama Reinaldo L. Román. Él vive en Florida ahora mismo, da clase en la Universidad de Georgia, el estado de Georgia. Y entonces él publicó un libro, un artículo también en la revista Caribbean Studies de la UP de Río Piedra, sobre esta organización también. Okay, este fue yo diría que la mayor inspiración al inicio, porque él menciona que habían dos organizaciones que se llamaban Alca Placentera y Ligas para promover el progreso de los negros de Puerto Rico, pero lo deja ahí. Y después admite en otro libro, en una compilación de fuentes primarias sobre esta organización que te mencioné, que decía, hay un vacío dentro del fracaso de la UNA en Puerto Rico y las organizaciones que vinieron a surgir después. Hay un vacío. Y entonces yo decía, eso es vacío, yo lo quiero rellenar. ¿Me entiendes? Esa fue la meta. Y eso fue lo que hice ahora. Comencé a hacer eso, ¿no? Hay mucho más por investigar, pero eso fue lo que hice. Cubro Casino Hijos de Borinquen, que era un casino artesano. Jaime Benjamin era parte de ese casino. Y ellos fueron la sede de esta otra organización. También en ocasiones se reunían allí. Alca Placentera, como te mencioné ya, donde tuvo David Benjamin y tuvo un abogado llamado Juan Falú Zarzuela. Juan Falú Zarzuela se convierte en presidente de la Liga para promover el progreso de los negros en Puerto Rico. David Benjamin también forma parte de esa organización. Y esa organización llamada la Liga comparte miembros con la Booker T. Washington Sporting Club. Ambas se fundan en el 39 en Santurce también. Y yo decía, wow, esto está conectado, mano, por familia y amistades. Y entonces incluyo también un capítulo sobre la iglesia episcopal en Puerto Rico, porque algunos de esa gente, de esos miembros, eran episcopales. Entonces iban al templo que se llamaba San Lucas en Puerta de Tierra. Entonces me topé que había segregación racial dentro de la iglesia también, porque los continentales, como le llamaban ellos, eran canadienses, ingleses y americanos anglosajones. No querían compartir el templo y el servicio con afrodescendientes o con puertorriqueños. ¿Ok? Y entonces ellos iban a la iglesia en San Juan y el templo de Puerta de Tierra era para los afrocaribeños no hispanos y para los boricuas. Y entonces dije, wow, segregación racial es dentro de la iglesia. Entonces tengo que explicar eso también. Y entonces llamo a la iglesia episcopal en Santurce, me hago pana del padre Dimas, un saludo a él si llega a ver esto, le voy a enviar este episodio para que lo vea. Y le digo, mira, tengo una corazonada de que aquí hay miembros que yo conozco de estas organizaciones que pudieron haber sido episcopales. Quiero comprobar eso. Tiene récord, esta iglesia está bien organizada, ¿no? Tiene una escuela adentro, tienen dos servicios todos los domingos, está bien pintadita, bien organizada, ¿no? Y tenía la corazonada de que habían récord allí. Y efectivamente, mano, él me sacó récord oficiales de bautismo, matrimonios, entierro, ¿cómo se llama eso? Comuniones, ¿no? Dentro de la misma iglesia, desde el año 1910 hasta el 50 y pico. Él tenía hasta el 70 y pico, pero yo le dije, vamos a cubrir los años que yo estoy cubriendo investigativamente. Y me topé, mano, con 5 miembros que cubren la tesis, salen en esos récords. Así que imagínate tú siendo un pajarito, una mosca en la pared, siguiéndome con estas corazonadas y llamando y joseando para ver si me topaba con algo. Ve, y mano, yo lloré ese día. Cuando yo vi esos nombres allí. Yo lloré porque comprobé de que la relación entre la iglesia episcopal y el panafricanismo no tan solo se dio en Estados Unidos ni África, trascendió culturas y naciones, se dio también en Puerto Rico. ¿Ves? Y entonces uno de esos miembros iba a esa misma iglesia, el hermano de ese miembro conocía al padre Dimas, entonces la sobrina de ellos fue a un culto un domingo, me llamaron, la conocí, después ya me dice, mira, mi tío le escribía cartas a Arturo Alfonso Schomburg. ¿Me entiendes? Que si yo no joseo, no me topo con nada de esto. Y las cartas las conseguí también. Porque tú lo cuentas ahora rapidito, en unos 5 o 10 minutos, pero exacto, tuviste un par de tiempo detrás de todo eso. Claro. Pero tuve, mano, las corazonadas son bien importantes. Esa intuición. Te digo, son detectives. Son detectives. Y a mí me encanta ese proceso, es el más que me gusta. Tengo una corazonada de que, porque yo me transporto a esa época, ¿ves?
me transporto a esa época y digo, ok, esta gente no tenía internet, no había Uber, caminaban mucho, quiere decir que vivían cerca. Los censos me ayudaron para eso también. Toda esta gente vivía cerca de las sedes de las organizaciones. Por eso Santurce era el epicentro, ¿no?, del panafricanismo en Puerto Rico en esa época. Esa es una de las hipótesis que pude comprobar de que sí, porque todas estas organizaciones fueron fundadas en Santurce. Y San Juan fue bien importante. Y nada, perdona que te ocupe el tiempo en eso, pero no te preocupes, no te preocupes. esa es la contestación para conseguir este libro. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque una de las organizaciones también en sus fuentes institucionales, ¿no?, en los documentos, lo que le llaman artículos de incorporación, decían desde el año 43 en adelante no hemos celebrado elecciones de la Junta de Directores porque todos están en la milicia. Y después dicen, todos se fueron embarcados a la milicia, están en el ejército estadounidense, entonces no podemos participar de elecciones algunas porque no hay candidatos para ser presidente ni nada. Y entonces concluyo de que la Segunda Guerra Mundial tuvo que ver mucho con el cierre de dos de esas organizaciones. ¿Ves? Por eso era importante este libro. ¿Qué estaba pasando? Y hubo racismo también dentro de la milicia, ¿no? Albizu Campos es ejemplo de eso. De hecho, mano, me topé con la realidad de que Juan Falú Zarzuela, presidente de la Liga para promover el progreso de los negros en Puerto Rico, tiene un hermano que se llamaba Joselino Falú. ¿Ok? Joselino Falú estudió en Tuskegee Institute, que fue fundada por Booker T. Washington, que te lo acabo de mencionar. Sufrió de racismo dentro de la milicia y el que lo defiende legalmente es Pedro Albizu Campos. Bien, pero eso fue de casualidad. De casualidad. De casualidad. O sea, es una cosa loca, mano. Y es rico ver eso, ¿no? Uno se entusiasma porque ya estás abriendo camino a otras investigaciones que a lo mejor tú no vas a cubrirla, pero otra persona sí, por leer el libro tuyo. Entonces, esa es responsabilidad mía publicar, ya sea independiente, ya sea con Libro 787, ya sea con quien sea. Tengo que publicarlo porque puedo inspirar a otra persona, ¿no?, para que siga indagando en esto y reconocer que en Puerto Rico el racismo sí existe, es de forma sutil, es bien diferente al racismo bien honesto que existe en los Estados Unidos, especialmente con la ultraderecha extremista, ¿no? En Puerto Rico lo que pasa es que es un racismo cobarde. Nadie quiere hablar sobre él. Decimos que no existe y lo dejamos ahí. Y es cuestión de no crear ningún tipo de tensiones sociales. De tensiones sociales, sí. Sí. Pero si no existía racismo, ¿cómo rayos estas organizaciones fueron fundadas en Santurce? Por alguna razón fueron fundadas, ¿ves? Y por eso, pues, cubro. No lo hago desde la narrativa esta de la victimización, lo hago de que qué hemos hecho como país o como nación, ¿no?, para organizarnos contra este tipo de represión social. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué has hecho? No te quejes. ¿Qué hiciste? Ese fue mi perspectiva y mi punto de vista, ¿no? Y el punto de partida. De ahí es que salgo. Porque yo no creo en eso de la victimización y las excusas. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para sobrellevar esto? Y es como tú me explicas lo que has hecho con Libro 787 con tu compañero, ¿no?, de negocio, es diversificarse. Los ebooks, eso es bien importante. Te iba a preguntar, volviendo a eso del Libro 787. Los ebooks, mano, va a ser por Kindle, porque entiendo que Kindle es nada más Amazon, pero es por PDF. No. ¿Cómo es la tecnología? Es una compañía de Latinoamérica. Ajá. Que ellos tienen su propio stream. Tú accedes y lo lees de ahí mismo. Si no tiene que ver con Kindle, no es con books de Apple, es a través de la misma página. De la misma página, de Latinoamérica. ¿De qué país específicamente son ellos? Ellos son, si no me equivoco, Chile. De Chile. No, Colombia. Colombia, Chile, qué bueno. Colombia, una buena relación con los boricuas. Artística, mano, ellos respetan mucho lo que Puerto Rico ha hecho artísticamente y me alegra que también haya una relación en la academia ahora, ¿no?, con las publicaciones. Qué lindo. Por ahí empezamos a ver qué pasa. Ya eso es otro mundo aparte. Otro mundo aparte. A explorar, sí. A meternos ahí como nos metimos en el 2017. Así mismo es. Uno no puede esperar bañarse sin mojarse, mano. Es cuestión de zambuirse y aprender de los errores
y ejecutar, mano, ejecutar. Así estamos todos. Es una ley universal, mano, que aplica a todo, absolutamente todo. Que tú le tengas ganas y compromisos y le quieras dedicar tiempo de verdad. Hay que meter mano y aprender de los errores, tú sabes. Brutal. Cualquier anuncio que tengas, Gerardo, sobre el libro 787, entiendo que tiene a la autora, pronto lo vamos a anunciar. Voy a estar pendiente para anunciarlo también por las redes, ya que entiendo que este episodio va a salir más o menos en la misma fecha. Otro anuncio que tengas, que quieras publicar. No, simplemente que existe libro77.com, en el cual puedes conseguir libros de Puerto Rico, libros hispanos, DVD de Puerto Rico, tazas, hoodie, sticker, bookmark, lo que sea. Y libro que no esté, nos puedes escribir y lo buscamos. Brutal. Y yo, de verdad que exhorto, ¿no? a que lo hagan. Tremenda iniciativa. Veo mucha gente satisfecha, ¿no? con la labor, ya que están ansiosos y ansiosas de aprender sobre Puerto Rico y ver qué hay disponible. Y me he dado cuenta que ustedes tienen libros que son clásicos, libros raros que son difíciles de conseguir también en su repertorio, mano. Y es bien importante porque en Amazon no lo van a conseguir. A veces aparecen y están en $400 porque son tan raros los libros. Es verdad. ¿Ves? Hemos topado con eso. Mira, yo he visto libros, en libro 787 en $20 y $300 en Amazon. Y yo, esto no hace sentido en lo absoluto. Pero qué bueno, mano, que ustedes tengan esa responsabilidad y cubran ese vacío, porque más nadie lo va a hacer. Más nadie lo va a hacer. Y es bien importante. Bien importante. Así que nada, Gerardo, gracias por tu tiempo. Esta es tu casa, mano. Estás bienvenido cuando quieras. Sí, ya nos seguimos o ya seguiremos hablando. Gracias por eso. Gracias por seguirnos en las redes y seguimos hablando. Y toda persona que nos siga, recuerden las redes sociales, Instagram, YouTube, y Facebook como La Mogolla PR. Y también estamos en Spotify y Apple Music como La Mogolla. Para el que escuche nada más, porque hay personas que escuchan el podcast nada más y no lo oyen. No lo ven, que diga. Sí. Pero yo pensé primero como que vámonos por audio. Es más fácil. Pero hay personas, no, los quiero ver. Porque yo no tengo redes sociales, hermano. Yo borré. Tú eres la mogolla. Yo soy la mogolla. Sí. Yo soy la mogolla porque yo cerré mi página de Facebook en el 2014, hermano. Me quité. Esto no es para mí. Y no me gustaba la dinámica, ¿no? De las redes. Pero ahora lo tengo que hacer, ¿no? Por el podcast. Y entonces, pues nada, me ven por aquí. Estoy bien. Que me llamen. Estás bien vivo. Y que te escriban personal. Sí. Metan mano. Gracias, Gerardo, mano. Y sigue metiendo mano, de verdad. Estoy bien orgulloso de ustedes, bien agradecido de la labor. Me ha beneficiado a mí y espero que beneficie a un montón de personas en un futuro, ¿no? Y actualmente, y me alegro por la autora. No sé quién es, a lo mejor la conozco, pero esperaré a que salga, a ver quién Posiblemente. Sí. Pero gracias a ti, gracias por la invitación. Gracias y bienvenido siempre, ¿sabes? Cualquier cosita aquí a la orden y grabamos cuando quiera. ¿Está bien? Gracias. Perfecto. Se cuida, gente. Suave.